Vamos con un segundo ejemplo, es la integral de raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada. Entonces, volvemos al caso anterior, es el mismo caso. Aquí en nuestro caso está nuestro número elevado al cuadrado, que en este caso es 4, menos la x cuadrada de x. Entonces, este es ni más ni menos que el caso que vamos a resolver ahorita. Es el mismo que el ejemplo anterior. Entonces, vamos a ver quién es a cuadrada, que es 4, quién es a, pues es la raíz cuadrada de a cuadrada de 4, que es 2. Y aquí tenemos nuestra sustitución recomendada. En este caso, x igual a ¿quién? A seno del ángulo. Entonces, sustituimos en a el valor su valor que tiene, que es 2, seno del ángulo. Derivamos esta función, y ya sabemos que la derivada del seno es coseno, 2 coseno del ángulo, y también vamos a necesitar nuestra x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí la tenemos. Entonces, x al cuadrado es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Y aquí en este caso coseno cuadrado, aquí no es, es acá, perdón. 2 al cuadrado, que es 4, y seno del ángulo al cuadrado, que es seno cuadrado del ángulo. Y luego hacemos nuestra sustitución en nuestro triángulo rectángulo. Entonces aquí en nuestra hipotenusa ponemos el 2, en nuestro cateto opuesto al ángulo ponemos la x, y en nuestro cateto adyacente al ángulo ponemos el radical, que es 4 menos x cuadrada. Este tipo de sustitución nunca cambia, lo único que cambiaría aquí en este caso sería el número, que sería a, y obviamente nuestro radical, porque también el número aquí es diferente, pero todo esto es prácticamente lo mismo. Y ya sustituimos, ¿en dónde? Pues sustituimos en nuestra integral. ¿Que vamos a sustituir? Pues cada uno de los valores que tenemos. Entonces, déjenme los traigo para acá, para no andar batallando y no andar imaginando también. Entonces, los traje aquí y los vamos a ir sustituyendo. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Pues aquí dejamos el 4 tal cual, aquí lo dejé, esta parte, este 4 lo dejé tal cual. Aquí en esta parte voy a poner x al cuadrado, obviamente aquí primero el signo negativo. Entonces, x al cuadrado, ¿quién es? Pues 4 seno cuadrado del ángulo. Entonces aquí voy a poner 4 seno cuadrado del ángulo, y luego el valor del dx, que el valor de nuestro diferencial de x, ¿quién es? 2 coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces aquí ya tenemos toda la sustitución. El paso que sigue es el que les dije que también siempre lo vamos a hacer, es decir, factorizar esta parte. Siempre la podemos factorizar porque siempre vamos a tener este número y este iguales. Independientemente del número que sea, siempre va a ser el mismo. Entonces voy a factorizar en este caso al 4. 4 por ¿quién? Por 1 menos seno cuadrado del ángulo multiplicado por el valor de dx. Y luego esta parte, en el 1 menos seno cuadrado del ángulo, voy a sustituir a lo que equivale en nuestra función, en nuestra identidad pitagórica. Aquí tampoco nunca falla, que es lo que voy a despejar. Pues voy a despejar el coseno del ángulo. ¿Para qué? Para tenerlo igualado con 1 menos seno cuadrado del ángulo. Lo único que hice a este seno cuadrado del ángulo es pasarlo al otro lado de la igualdad, restando. Entonces, en lugar de dejar aquí el 1 menos seno del ángulo, que no me sirve, ¿qué voy a poner? Pues su equivalencia, que es coseno cuadrado del ángulo. Entonces, ya mi expresión así queda. Ya teniendo eso, puedo obtener mi raíz cuadrada. Ya sabemos que esta parte, lo que es esto al cuadrado se elimina con la raíz, y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Entonces, de esa manera me puedo deshacer de mi radical. Entonces, la nueva expresión, ¿cómo va a quedar? Pues así, 2 coseno del ángulo multiplicado por ¿quién? Por el 2 coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, tal y como lo tengo en esta parte. Entonces, ahí ya tengo mi expresión. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues este 2 lo voy a multiplicar con este 2, que me quedaría 4. Entonces ese 4 lo saco, como lo estoy haciendo aquí, y ya únicamente me va a quedar coseno del ángulo por el coseno del ángulo, que obviamente me va a quedar coseno cuadrado del ángulo. Entonces esta es la integral que me va a tocar resolver. Esa integral, ¿cómo se resuelve? Pues se puede resolver directamente con una fórmula de tablas, pero bueno, yo voy a utilizar la identidad trigonométrica correspondiente. Recordar que la identidad del medio ángulo, coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno de 2 teta entre 2. Esta es una identidad llamada del medio ángulo que la vamos a poder utilizar. Entonces, en esta parte, ya en lugar de dejar el coseno cuadrado del ángulo, voy a poner su equivalencia,
que les acabo de mencionar. Entonces va a ser 1 más coseno de 2 teta entre 2. ¿Qué hago con este 2 que está aquí? Pues recuerden que este 2 en realidad es un medio, entonces lo saco fuera de la integral y lo voy a multiplicar por 4. Entonces 4 por un medio, ¿cuánto me va a resultar? 2. Si se les confunde un poquito esto que les estoy diciendo aquí, recuerden que esta parte, lo único que se hace es pasarla como, aquí en este caso lo podemos pasar directamente dividiendo, porque 4 por un medio, pues es igual a 4 medios. ¿Y 4 medios a cuánto es igual? A 2. Entonces así me quedaría 2 aquí. Y luego que ahí omití un pequeño pasito, siempre lo hago, en esta parte no sé, no entiendo por qué no lo hice, pero bueno, lo puedo hacer. Hay que recordar que aquí en esta parte lo voy a hacer para que les quede muchísimo más claro. No me gusta que haya ahí alguna duda porque después andamos ahí batallando. Este 2 lo voy a pasar aquí. Voy a poner esto un poquitito más arribita porque ahí se me va a hacer una plasta de números. Entonces ese 2 únicamente lo voy a pasar aquí de este lado, así como lo estoy haciendo. Y esta parte voy a eliminarla. Entonces me quedaría de esa manera. Es por eso que acá me dan esos resultados. 4 entre 2 es 2. 1 por 2 me va a quedar 1 por el diferencial de teta, me va a quedar únicamente diferencial de teta multiplicado por 2 y coseno de 2 teta por diferencial de teta, pues me va a quedar coseno de 2 teta de teta. Entonces esas son las integrales que voy a resolver. Son integrales inmediatas, son muy sencillas. Recordar que la integral del diferencial de cualquier variable es esa variable, entonces aquí lo único que me va a quedar es la variable teta multiplicado por 2. Y en este caso, la integral del coseno de cualquier ángulo es seno, entonces voy a poner seno de 2 teta, obviamente multiplicado por 2 y obviamente dividido entre 2. Recordar que se divide entre la derivada de esta parte. Entonces la derivada de 2 teta es 2, por eso lo estoy dividiendo. Aquí es una sustitución o cambio de variable que a mí no me gusta hacerla. Miren, acá la tenía. No, ni siquiera la vi, pero acá tenía esta expresión que escribí. Pero bueno, nos sirvió de repaso. Entonces, nos queda así la integral y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos ahora a sustituir. Recordar que estas integrales no pueden quedar en términos de la variable teta. Necesariamente tenemos que regresarlas en términos de x. Es lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, para dejar esa integral en términos de x, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Aquí en este caso, vamos a despejar teta de dónde la podemos tener. ¿Dónde tenemos esa variable teta? Pues ni más ni menos que, ¿dónde la vamos a tener en nuestra sustitución? Pues está aquí. Aquí está la variable teta. Entonces la tenemos que despejar para poderla sustituir ya en nuestro resultado final. Y luego, ¿qué más vamos a tener? Hay que recordar que esta identidad que tenemos aquí, seno de 2 teta, es lo mismo que 2 seno de teta coseno de teta. Es otra de las identidades que ya les proporcioné. Esa nos va a servir para colocarla en esta parte y para poder sustituir, digamos, de forma cómoda. Y como lo tenemos de esta manera, pues este 2 se va a eliminar con este 2. Entonces, la única expresión en la que yo voy a sustituir lo que tenga que sustituir es en esta. Entonces, en esta parte que voy a sustituir, pues voy a sustituir a lo que equivale seno de 2 teta. Que seno de 2 teta equivale ¿a quién? A 2 seno del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces, lo estoy poniendo aquí para poder hacer mis sustituciones. Y para regresar, insisto, a la x a su variable original, tengo que despejar teta de dónde? Tengo que quitar teta de aquí. Por lo tanto, la puedo despejar de esta parte. ¿Y teta cómo me queda despejada de esta parte? Pues de la siguiente manera. 2 seno del ángulo lo tengo que pasar, que deshacerme de él necesariamente. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando lo paso dividiendo, así como lo estoy haciendo aquí. Entonces, la expresión me va a quedar así. Seno del ángulo igual a x sobre 2. Pero lo que quiero que despejar es teta. Entonces, ¿cómo me quedaría despejado de aquí teta? De la siguiente manera. Me va a quedar teta es igual a seno a la menos 1 de x sobre 2. Así queda ya despejado el ángulo teta. ¿Por qué seno a la menos 1? Porque recordemos que si este seno que está aquí lo paso a este lado dividiendo, queda en el denominador.
pero si lo paso hacia arriba al numerador, pues obviamente la potencia cambia. Entonces, por eso queda seno a la menos 1. Entonces, ese ángulo teta queda como seno a la menos 1 de x sobre 2. Entonces, aquí, en lugar de dejar el valor de teta, ¿qué voy a poner? Pues a lo que equivale teta, que en este caso sería seno a la menos 1 de x sobre 2. Y luego nos vamos a observar nuestro triángulo rectángulo. Recuerden que ese triángulo rectángulo nos sirve precisamente para obtener nuestro resultado final. Entonces, el resultado final ya lo tengo. Ahora me hace falta sustituir al seno del ángulo y sustituir al coseno del ángulo. Entonces, seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto al ángulo, ¿quién es? Pues x. Entonces, por eso lo estoy poniendo aquí, x. La hipotenusa, ¿quién es? Pues 2. Entonces, el 2 lo estoy poniendo aquí. Ya tengo el valor aquí del seno del ángulo y lo voy a sustituir en esta posición. Y luego el coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo? Pues nuestra radical 4 menos x cuadrada, que es lo que estoy poniendo aquí. ¿Y la hipotenusa quién es? Pues ni más ni menos que 2. Entonces lo estoy poniendo aquí. Ya tengo el valor del coseno del ángulo, ya tengo el valor del seno del ángulo y ya tengo el valor de teta. Entonces, ¿dónde voy a sustituir esos valores? Pues aquí, aquí y acá. Entonces, vamos sustituyéndolos. Entonces aquí, en lugar de dejar teta, ¿qué voy a poner? Seno a la menos 1 de x sobre 2, multiplicado por 2. Y luego, ¿quién sigue? El 2, multiplicado por quién? Por el valor del seno del ángulo, que el seno del ángulo, ¿quién es? X sobre 2. Y en esta parte puse el radical de 4 menos x cuadrado sobre 2, porque a eso equivale el coseno del ángulo. Entonces, más nuestra constante de integración. Entonces, este es el resultado final. Hubo ahí pudimos hacer todavía una pequeña simplificación. En este caso, se puede eliminar este 2 con este. Entonces, ya nada más me quedaría x multiplicado por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada sobre 2 más nuestra constante de integración. Entonces, ese es el resultado. Este es el segundo ejemplo. Espero y lo hayan entendido. Y si no, pues hay que estar jugando ahí con el video para poderlo entender bien.